Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy decidí preparar un tutorial aclarando los principales errores ortográficos y gramaticales que he encontrado en redes sociales. Me di a la tarea de buscar cuáles son las principales oportunidades de crecimiento que tenemos a la hora de escribir, con el objetivo de que ahora que se acerca el 14 de febrero y seguramente tú ya le estás preparando una carta o un poema a tu esposa o a tu novia, no tengas problemas de ortografía. Entonces vamos a comenzar. En primer lugar, he encontrado el uso indiscriminado del verbo haber y bastante confundido con la expresión a ver qué pasa. El verbo haber se deberá escribir con H siempre y cuando forme parte de los tiempos compuestos del modo indicativo y el modo subjuntivo. Entonces, si yo digo, yo he terminado la tarea, yo he encontrado lo que estaba buscando, yo he completado la asignación, ven, todos estos son tiempos compuestos del modo indicativo y del modo subjuntivo. Por tanto, en todos estos casos deberá escribirse con H. Pero si estoy hablando de una expresión, por ejemplo, vamos a ver qué dice el médico de mis exámenes. En ese caso, ese haber no llevará H. Otro error que he encontrado en redes sociales es la confusión entre haya con doble L, haya con Y, haya sin H y allá del adverbio de lugar. Voy a explicar un poquito cuándo usamos cada uno. El haya que se escribe con doble L es el haya de encontrar algo. Por ejemplo, se me cae un arete, lo estoy buscando y finalmente, lo hallé debajo de mi cama. Entonces, ese haya se escribirá con doble L. Ahora, el otro haya que también existe y es con Y, es el que utilizamos también con tiempos compuestos. Por ejemplo, el que yo haya encontrado lo que estaba buscando fue bueno. El que yo haya estudiado mucho me permitió aprobar el examen. Entonces, si se fijan, la connotación es diferente, porque no es haya de encontrar algo que yo estaba buscando, sino que es en forma de auxiliar. Ahora, sí existe un haya que es con Y que no lleva H. Es una palabra bastante antigua que ya no se usa mucho y es para designar a las niñeras. Entonces, antes se decía el haya que cuida a la niña no vino hoy, por ejemplo. Ahora pues hemos tenido otras palabras como por ejemplo niñera, pero haya sin H, esa es la connotación. Ahora tenemos otra palabra que se nos confunde bastante también y es allá del adverbio de lugar. Eso está allá. La diferencia es que ese allá se deberá escribir con doble L y con acento en la A. Bueno, y otro tipo de problema que he encontrado bastante es la confusión entre I con H intercalada y la I acentuada y la expresión I. Voy a explicar cuáles son los usos correctos de cada uno. Nosotros utilizamos I cuando estamos hablando del verbo haber. Por ejemplo, hay pan, hay comida, hay jugo. Si nos vamos a referir a algo que está lejos de nosotros, es decir, en forma de adverbio de lugar, eso está ahí. En ese caso se escribirá ese ahí sin H, con H intercalada y con acento en la I. Pero si yo voy caminando, por ejemplo, y me golpeo contra cualquier cosa, contra una puerta, no den el dedito gordo que ustedes saben que duele bastante, ese de lo que me acaba de pasar, o sea, ese ay de expresión se deberá escribir sin H. Entonces tengan mucho cuidado en estos tres usos. Otra palabra que he encontrado que genera confusión en redes sociales es vaya, vaya con V y doble L, vaya con Y, vaya con B larga y esas son las que pues he encontrado que dan problema. Entonces voy a explicar cada una. Vaya de anuncio publicitario, de valla publicitaria, se escribe con V y con doble L. Digamos que ponen una gran valla fuera de mi casa y yo digo, wow, qué gran valla pusieron allí. Esta de valla publicitaria se tiene que escribir con V y con doble L.
Pero si ya vamos a usar el verbo venir, por ejemplo, el que vaya a tu casa dependerá de si termine mi tarea. Entonces, en ese caso, ese vaya se deberá escribir con V y con I. Ahora, ¿cuál es el otro caso que tenemos también? Que es la vaya de fruta. La vaya de fruta, evidentemente, pues se escribe con B larga y con Y. Entonces, digamos que han caído frutitas de un árbol fuera de tu casa y tú dices, wow, cómo hay bayas en el piso. También he encontrado bastantes problemas y confusiones con hecho con H mayúscula, hecho sin H y hecho con acento en la O. Voy a explicar cada uno de los usos correctos. Obviamente, hecho con H es cuando yo me estoy refiriendo a un hecho que ocurrió o cuando me estoy refiriendo a que estoy haciendo algo. Por ejemplo, el que yo haya hecho la tarea temprano me ayudará a tener libre la noche. ¿Ven? El hecho ocurrió a las 5 de la mañana. Esas dos acepciones se tendrán que escribir con H. Hay otro que es sin H. ¿Cuál es? Es el del verbo echar. Por ejemplo, él echó la basura en el cesto. Efectivamente, ese echó la basura en el cesto, pues no llevará H porque es del verbo echar, o sea, del verbo botar. Y recordemos también que si lo decimos en presente, no llevará acento, y si lo decimos en pasado, sí llevará acento. Otras palabras que también he visto que se confunden bastante es la palabra yendo, que en algunos lugares la he encontrado como yendo o yendo con doble L. Déjeme decirle que yendo nunca se escribirá con doble L. Siempre será yendo, porque de hecho, según la Real Academia Española, no existe ni la forma yendo ni la forma yendo con doble L, sino que es yendo con Y. Recuérdenlo bien. Entonces, si yo, por ejemplo, digo, yo estoy yendo a tu casa porque necesito tu ayuda. Yo estoy yendo a la escuela porque necesito estudiar. Todos esos casos serán siempre con Y. Recuerden, yendo no existe y yendo con doble L tampoco existe. También he encontrado muchas confusiones con el uso del verbo haz con S y haz con Z. La diferencia es esta. Cuando nos están dando una orden, por ejemplo, nuestra mamá llega del trabajo y ve que estamos jugando, no hemos hecho la tarea y nos dice, haz la tarea inmediatamente. Ese haz se escribe con Z. Siempre que hablemos de la manera imperativa, ese haz va a llevar Z. Y en las otras ocasiones, pues no llevará Z, sino que se escribirá con S. Por ejemplo, has tenido suerte de resultar sano, o has tenido suerte de que no te hayan asaltado al andar por ese lugar tan oscuro. También he encontrado confusión con el uso de la preposición a y del verbo. La confusión se da porque en realidad la preposición a jamás lleva H. Es decir, yo digo yo voy a tu casa o yo voy a la escuela. A, cuando tiene una forma o una función preposicional, nunca va con H. Pero evidentemente en el caso del verbo haber, si no es una preposición, pues sí se escribe con H. Por ejemplo, mi hijo ha tenido mucha suerte. Acaba de ganar una beca en los Estados Unidos. ¿Ven? Entonces, una cosa es decir, yo voy a la escuela y esa A no llevará H por su sentido o su connotación o su función como preposición, mientras que si yo digo, él ha terminado la tarea, él ha ganado una beca, en ese caso, obviamente sí llevará H. Otros errores que he encontrado en redes sociales son cayó con Y, cayó con doble L, callo con doble L y callo con Y. Voy a explicar cuáles son los diferentes usos y las connotaciones y las maneras correctas en que se debe escribir según la connotación.
Si por ejemplo me doy cuenta que una persona tuvo un accidente y me dicen, lo que pasó es que ella se cayó en las escaleras, ese cayó en las escaleras se tiene que escribir con Y además va a ir acentuado en la O. Pero también existe un tipo de verbo que es cayo o cayó, que se escribe con doble L y es cuando nos referimos al verbo callar. Entonces, por ejemplo, si yo dijera, ella se cayó porque se molestó conmigo y no dijo una palabra más. En ese caso, ese cayó se tiene que escribir con doble L y con acento en la O. Ahora, también tenemos callo de rugosidad en las manos. Digamos que tú has estado haciendo algunas actividades en tu hogar, has estado lavando tu ropa, los platos y comienzas a ver que tienes como unos callitos, unas rugosidades en las manos y alguien te dice, wow, tienes callos en las manos. O por ejemplo, el albañil que trabaja con sus manos, pues evidentemente le salen con mucha frecuencia callos. Entonces esos callos, los callos de las manos, se escriben con doble L. Y también está el callo geográfico que se escribe con Y. Digamos que te vas a ir de vacaciones fuera del país, si alguien te pregunta ¿dónde vas a ir? Y tú le respondes, bueno, me voy a ir de vacaciones a Cayo Bermudas. Entonces en ese caso, ese callo, como si es un callo geográfico, se escribirá con Y. Otro problema que también he logrado identificar en la escritura es la confusión entre el verbo revelar con B y revelar con V. Voy a explicar la diferencia. Revelar con B larga significa rebelarse contra la autoridad. Por ejemplo, mi mamá me dijo que no podía ir a una fiesta, pero yo igual fui. Entonces me rebelé contra mi mamá y me fui a la fiesta sin su permiso. Ese rebelarse, de rebelarse contra la autoridad, se escribe con B. Pero existe también el verbo revelar de develar algo oculto. Por ejemplo, yo le revelé a mi mejor amiga mi secreto más preciado. ¿Ven la diferencia? En uno estoy hablando de rebelarme contra la autoridad y lo voy a escribir con B larga, y en otro estoy hablando de que yo revelé, o sea, conté algo muy personal a otra persona. Esa es la diferencia. También he encontrado uso indiscriminado en el caso de los meses del año y los días de la semana. Eso obviamente está ocurriendo debido a la influencia que hemos recibido del inglés. Pero déjenme decirle que según la Real Academia Española, los días de la semana y los meses del año nunca deberán escribirse con mayúscula. Así que si la carta que le estás haciendo a tu novia ahora por el 14 de febrero lleva mayúscula, pues te recomiendo que la modifiques porque es un error ortográfico. Otra cosa que también genera mucho problema es la confusión entre IVA con V e IVA con B larga. Y ocurre porque existe el IVA, que es el impuesto que nosotros pagamos cuando compramos un producto, o sea, y que está tasado por el gobierno y se escribe con V, y está el IVA de ir. El IVA de ir se escribe con B larga. Entonces es la diferencia. Si por ejemplo yo digo los ciudadanos pagamos un 16% de IVA, ese IVA se escribirá con V y además son siglas. Pero si yo digo yo iba a tu casa cuando de pronto me mordió el perro, ¿ven la diferencia? O sea, en una es el IVA de impuesto con V y en el otro caso es del verbo ir y es con B grande o B larga, como le llaman. También he notado confusión entre la palabra tubo con B y tubo con V. La palabra tubo con B es un sustantivo. Es el objeto cilíndrico que utilizan las personas para hacer determinadas cosas. Podría ser un albañil. Entonces el albañil usó un tubo para la construcción. Ese tubo, que es un nombre, tiene que ir con B larga. Pero el tubo del verbo tener se escribe con V. Por ejemplo, él no llegó a tu casa porque desafortunadamente tuvo un accidente. Ese tubo se tiene que escribir con V. También he notado confusión con la palabra sobre todo pegado y sobre todo separado.
La diferencia es esta. Se le llama sobre todo a un tipo de vestimenta que utilizamos las mujeres sobre la ropa. Es algo parecido a un abrigo. Es bastante común en los países europeos. Entonces, por ejemplo, ella se puso un sobre todo porque tenía mucho frío. Pero sobre todo se escribirá separado cuando la connotación es diferente. Por ejemplo, me encantan las frutas, sobre todo las manzanas. Entonces, en este caso, ese sobre todo tiene que ir separado y no junto, porque no estamos hablando obviamente de una pieza de ropa, sino que sobre todo me gusta algo. Y finalmente quisiera terminar con la palabra quiso, porque la he visto con S y la he visto con Z en redes sociales. Déjeme decirle que la única forma correcta de quiso es con S. Ella quiso ir a tu fiesta. Ella quiso terminar la tarea. Jamás, jamás, jamás quiso se va a escribir con Z. Bueno, y básicamente eso ha sido todo por hoy. Espero que con mi tutorial te aclares y puedas lograr escribir mejor. Espero que la carta que le estás haciendo a tu novia o el poema ahora que viene el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, te quede totalmente libre de errores ortográficos. Por favor, suscríbete a mi canal y regálame un like para que puedas seguir creando contenido de calidad totalmente gratis. Adiós.